Abrí la Biblia en el libro de Primera de Reyes. Hace 8 días comencé un estudio, de pronto no se los dije de esa manera, pero comencé un estudio que hoy quiero terminar. Y fue allá en el libro de Primera de Reyes acerca de Elías y la sequía que hubo en tiempos del rey Acab, ¿se acuerdan? Entonces yo les voy a invitar a que leamos desde el versículo 8 del capítulo 17 de Primera de Reyes. Todos conectaditos, no se dejen desviar. Dice la palabra: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Se acuerdan de la viuda? Que no era de plata sino pobre. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y mire la respuesta de la viuda. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora, mire esa declaración de esta mujer tan negativa, tan fuerte. Escúchenla bien. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. O sea, esta mujer estuvo declarando o declaró una palabra de vida o una palabra de muerte. Una palabra de muerte, o sea, de sus labios ella pronunció una palabra de muerte sobre ella y sobre su hijo. ¿Saben por qué? Porque a veces nosotros, cuando estamos en las pruebas en nuestra vida, somos muy rápidos para abrir la gran bocota que Dios nos ha dado y maldecir y renegar y quejarnos. Y entonces, en vez de alabanza, sale por nuestros labios quejabanza. No es alabanza, sino quejabanza. Y Dios quiere que nosotros tengamos mucho cuidado cuando abrimos la boca. Creo que en este año que está a las puertas, todo en perspectiva en nuestra vida, tenemos que cuidar nuestras palabras, porque las palabras que salgan de nuestra boca van a ser definitivas en lo que va a pasar en este año y el resto de nuestra vida. Así que lo que tenemos que aprender a hablar son palabras de fe. Una palabra negativa no la debemos permitir que salga de nuestros labios. No la podemos permitir, porque si nosotros la soltamos, quedamos presos en los dichos de nuestros labios, dice la palabra de Dios. O sea, cuando tú dices algo, es como si esas palabras que acabas de decir vinieran y te cogieran a ti y te enrollaran como un lazo. Y ¡pum!, quedas preso con los dichos de tus labios. Y si yo voy a quedar preso, que sea de una bendición. Amén. Si yo voy a quedar preso, que sea del éxito. Si yo voy a quedar preso, que sea de una cosa gloriosa, poderosa en mi vida. Pero que yo no quede amarrado con una palabra negativa que va a destruir mi vida. El Evangelio, si tú lees el Evangelio y la palabra de Dios, habla demasiado acerca de las palabras. Mire cómo dice la palabra de Dios. Dice el Señor Jesucristo que si confesares con tu boca
que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, diga la boca, se confiesa para salvación. O sea, es tan poderoso lo que sale de mi boca que Dios pide para ser salvos, que nosotros abramos nuestra boca y declaremos que Jesús es el Señor. Por eso el Señor dice: el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. O sea, es definitivo. Por eso es que yo creo que un cristiano verdadero se conoce cuando habla. Uno escucha a una persona hablar y con unas poquitas frases que diga, uno puede sacar la conclusión: ¿es un cristiano o no es un cristiano? Así es. Imagínense, con unas pocas palabras que hable la persona. Entonces, lo primero que se le tiene que convertir al ser humano es la lengua. Porque yo no puedo ser un cristiano, una persona que estoy caminando con Dios, y ser un negativo todo el tiempo. Y andar todo el tiempo diciendo: no, es que esta vida tan terrible que hay en la vida, no, es que no sé cuántas, y es que porque a mí siempre me va mal como los perros en misa, es que todo lo que yo emprendo siempre fracaso, no, yo no hago nada más, yo para eso más bien me retiro, yo no sigo con esto, yo eso no sirvo. Es que Colombia, es que no sé qué, y es que aquí los gobiernos, y es que la gente, y es que mi familia, y todo, parece que le hubieran echado veneno en el corazón, que abre la boca y en vez de salir bendición salen sapos y culebras por su boca. Cada vez que habla toca esconderse. De verdad que hay personas a mí que no me gusta ni estar al lado, porque cada vez que lo escucho hablar yo salgo cargado de ahí. Yo termino: uy, no. Prefiero no oír eso, porque esas palabras contaminan. Entonces, el cristiano verdadero se conoce cuando abre la boca. Ahí está el cristiano verdadero. Imagínense que dice el Señor: airaos, pero no pequéis. Y yo les digo una cosa: si una persona se pone brava, cualquiera se pone bravo. Dios se puso bravo o se ha puesto bravo. Moisés se puso bravo, Abraham se puso bravo. Todos nos hemos puesto bravo en algún momento de la vida. Pero ¿por qué dice el Señor airaos, pero no pequéis? ¿Con qué asocia el Señor la ira y el pecado? Con la boca. Porque si nosotros, cuando nos da rabia, cuando nos da ira, cerramos la boca, si nosotros deberíamos andar con un esparadrapo en el bolsillo, de tal manera que en el momento en que nos dé rabia, arrancamos un pedazo de esparadrapo y nos lo ponemos acá. Yo les aseguro una cosa: si tú eres capaz de cerrar la boca cuando tienes ira, tú vas a actuar como un santo varón de Dios. Pero si cuando tienes rabia abre la boca, dice la Biblia: de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, nosotros terminamos sacando por la boca lo que está en el corazón. Si tenemos rabia, entonces ¿qué expresamos? Entonces, una persona que en los momentos de ira, por ejemplo, el papá que es bravo, o la mamá que es brava, o el hijo que es bravo, o el hermano que es bravo, cuando le da rabia de algo que pasó en la casa, de que hizo la esposa, que hizo el esposo, el hijo, la hija, cualquiera, si en ese momento es capaz de cerrar la boca, no va a haber pelea en la casa. Pero si abre la boca, en el momento de la rabia, mete la pata. Entonces,
la invitación que hoy nos hace el Señor, mis amados, es a no hablar tanto, porque en las muchas palabras no falta el pecado. Dice la palabra de Dios eso. Entonces es preferible estar ¿saben qué dice la Biblia? Aún el necio es el que la embarra siempre, el que siempre que habla dice maldades, el que es considerado como el tonto, como el bobo, como el maloso, el que siempre la embarra. Ese es el necio. El necio es el que no tiene temor de Dios. Pero dice la Biblia, aún el necio, cuando calla, es contado como sabio. Cuando hay una reunión y están hablando todos y hay una persona callada, uno no sabe si es un erudito en la materia, si es un tremendo o es un ignorante. Pero por si las moscas, es mejor pensar que es un erudito en la materia. Es un tremendo. Entonces, cuando una persona se queda callada, solamente haciendo así, cuando termina, entonces la gente va a preguntarle a uno, ¿y tú qué opinas? En cambio, el que mucho habla, nadie le quiere preguntar qué opinas. No, usted cállese más bien, usted habla mucho. Entonces, mis amados, para comenzar a adquirir sabiduría, paso número 1, ¿cuál? Cierre la boca. Cierre la boca. Acuérdese, en boca cerrada no entran moscas, amén. Qué tremenda mujer, una viuda con un hijo y lanzando palabras de muerte. O sea, en este año las empresas van de mal en peor. Si el año pasado nos fue mal, ¿cómo será este? Uy, parece la viuda de la Biblia. Este año va a ser glorioso. Este año va a ser poderoso, nos va a ir de gloria en gloria. En este año es una rampa para lanzarnos al estrellato en todas las áreas de nuestra vida, amén. Para cumplir nuestros sueños, para cumplir los propósitos. Por eso es tan importante. Yo acabo de decirle muchos versos de la Biblia donde habla de la boca. Para que usted no diga, es que el pastor allá nos fue a hablar de una motivación. ¿Cuál motivación? Estoy leyéndole la Biblia. Lo que pasa es que la Biblia habla de eso, entonces no lo hablamos. Eso no es una motivación. Es que Dios le ha dado demasiado poder a nuestra boca. Tanto que le dedica en el libro de Santiago un capítulo. Capítulo 3 dedicado al poder de la lengua. Por eso muchos de los pecados que se cometen con la boca. Por eso saber hablar es demasiado importante en esta nueva vida que hemos comenzado con el Señor, amén. Y en este nuevo año y en esta nueva etapa de nuestra vida tenemos que callar. Acuérdese, aún el necio, cuando se queda callado, es contado como sabio. Ahorita no es que vaya a volver mi hijito un mudo y nunca vuelve a hablar, porque también hay un espíritu mudo, ¿no? Inmundo, mudo. No, pero sí cuando haya que hablar solamente. Cuando sea necesario hablar, hablamos. De resto, no. Esta mujer, semejante declaración. Íbamos a preparar para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Entonces Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero. O sea, el siervo de Dios le dijo a la mujer, dame a mí primero. Miren, mis amados, en la Biblia dice, traed vuestros diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa.
¿Ustedes qué creen? ¿A qué creen que se refiere eso el Señor? Traed vuestros diezmos a la alfolía y alimento en mi casa. O sea, lo que Dios quiere es que los siervos de Dios no le falte el alimento. Eso es lo que significa eso. Y haya alimento en mi casa. Es que los que trabajan en la obra de Dios, los que sirven en la obra de Dios, tengan como una prioridad lo necesario para vivir. Alimento en mi casa. Y luego dice el Señor, y si eso hacen, pruébenme. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Quiero que sepan, mis amados, una cosa. Cuando comenzamos la iglesia, nos reuníamos en un barrio que se llama Atabanza, allí en la 127, detrás del templo de los mormones. Y en un salón comunal, ahí tomamos el salón y nos reuníamos. Y entonces había unas personas de ese conjunto que comenzaron a murmurar contra nosotros. O sea, que hablen de nosotros. Por ahí decía alguien, entre que hablen y que no hablen es mejor que hablen, ¿sí o no? Y no lo tengan en cuenta uno para nada y que lo mencionen aunque sea para criticarlo, aunque sea que lo critiquen. Pero sí hablaban, porque comenzamos a hacer reuniones cristianas en el salón. Y en ese salón se hacía la misa también después a las 12 del día. Pero nosotros comenzamos a reunirnos a las 9. Entonces nosotros ganamos la batalla, porque ganamos primero, el que primero golpea, pega 2 veces. Entonces comenzamos a hacer las reuniones a las 9 de la mañana. Entonces había una gente chismosa ahí en el barrio. Es que porque uno dice vieja, a veces el más chismoso es el hombre, ¿no? ¿Cierto, mujeres? Ustedes no son chismosas, ¿cierto que no? ¿No? Claro que la Biblia dice que andan como viejas chismosas de casa en casa, pero la Biblia obviamente no se refiere solamente a las mujeres, también los hombres chismosos. Yo no me imagino un hombre que diga, ven y te cuento. Imagínate. En cambio las mujeres sí, eso es, venga, mija, tengo la noticia. Eso es como que le picara por dentro conocer algo. Por eso son las mejores evangelistas que hay sobre la faz de la tierra, las mujeres, amén. Porque conocen la noticia del evangelio y no se pueden callar hasta que se la dicen a todo el mundo, gloria a Dios. Pero eso también tiene su problema. Y resulta que las mujeres, los chismosos del barrio inmediatamente comenzaron a decir, es que ese pastor no hace sino pedirle a la gente los diezmos. Y no hacen sino pedir plata en ese lugar. Y ese pastor, hablando de mí, no hace sino pedir plata. Y delante de los ojos de Dios, Dios que lo sabe todo y lo conoce todo, yo nunca oraba por los diezmos. Yo nunca oraba por la ofrenda, ni oraba por la ofrenda, ni pedía la ofrenda. Eso lo hacía alguna otra persona del equipo de trabajo, nunca normalmente un hombre, sino una mujer, por ejemplo mi esposa o alguna de las líderes, Lilianita, cualquiera de las mujeres, Vilmelena, cualquiera de las mujeres, pero yo no. ¿Y saben por qué? Porque yo siempre tuve me costaba demasiado hablar del tema de finanzas. Me costaba. Yo recuerdo cuando comenzó Miguelito a pastorear la iglesia en Ibagué, Pastor Miguel. Entonces el grupo que se formó allá decían, no, pero no pidamos ofrenda, pero no pidamos ofrenda, porque es que si pedimos ofrenda, entonces la gente va a pensar que venimos por la plata, y ese era pensamiento mío también. Si yo le hablo a la gente, como la gente critica tanto el tema financiero de las iglesias allá afuera, entonces uno cuando va a comenzar como pastor tiene como una pared ahí al frente diciendo, de eso no hables si no quieres meterte en problemas con la gente. Entonces yo no hablaba. Y resulta que un día estaban hablando con las personas de allí del conjunto y dicen ellos, es que allá y era uno de nuestro equipo que estaba hablando con ellos, dice, es que allá en la iglesia ese pastor no hace sino pedirle plata. Y entonces le dice, queremos que sepas que nosotros hemos ido a todas las reuniones de la iglesia
Y nunca el pastor ha pedido ni un peso. Se recibe una ofrenda, se recoge una ofrenda, pero no es el pastor el que pide la ofrenda, son otras personas, porque la gente es muy chismosa. Y yo le tenía ese temor, mis amados, con todos esos temores que yo tenía para enseñar el tema de finanzas, porque por eso me costaba hablar de diezmos, me costaba hablar de ofrenda. Yo le estaba robando a la iglesia la bendición. Nunca prediqué sobre diezmos, nunca prediqué sobre ofrendas en esos primeros meses, por respeto y por cuidado con la gente. Y un día Dios me dijo: si la iglesia tú no le enseñas a dar y a dar para la obra de Dios, la iglesia no es bendecida. Y entonces yo era el responsable de que muchos en la iglesia no vivieran en prosperidad, porque hay un secreto en la prosperidad y es la ofrenda. Es un secreto, tiene un poder impresionante para producir, porque la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y si la gente de la iglesia no siembra, si la gente de la iglesia no pone dinero, no pone en la obra de Dios su dinero o de su dinero en la obra de Dios, entonces no va a recoger. Diga conmigo: lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea que si nosotros no sembramos en la obra de Dios, no vamos a poder recoger. Cuando yo comenzaba en la iglesia, yo decía: rico yo tener una empresa grande para sostener la iglesia y no tener que pedirle a la gente dinero. Y entonces hubo un modelo de unos pastores que estuvieron en la iglesia que estuvo aquí antes de esta iglesia que está aquí, que es muy linda también. Hubo unos pastores, y esa familia de esos pastores era una familia económicamente de muy buenos recursos, de muy buenos recursos. Entonces, ¿ellos qué hacían? Para que la gente viniera a la iglesia, los invitaban a almorzar después del culto. Entonces la gente venía a la iglesia. Eso sí, ellos les decían: eso sí tiene que venir al culto si quiere el almuerzo. Y el domingo la gente y todas las familias venían a la iglesia y sabían que por cuenta de los pastores, no de la iglesia, porque la iglesia no tenía plata, por cuenta de los pastores comía toda la iglesia. ¿Cuánto les gustaría eso? Cuidado. Está bien que pase eso un día, amén. Que el pastor diga o la iglesia diga: vamos a tomar una ofrenda especial y vamos a hacer algo especial para los hermanos, como lo hacemos en la cena de regiones. Eso es diferente a que la persona venga a vivir de la iglesia o a esperar que la iglesia le sostenga. Y entonces en esto, comenzaron a hacer un encuentro. ¿Y quién cree que pagó los encuentros de todos los que fueron al encuentro? Los pastores. Los pastores le daban a la gente para el bus para que viniera y se volviera para la casa. Y además le daban la comida en la iglesia. ¿Es verdad o no, amor? Nosotros hablamos con la pastora de la iglesia. Y un día vino aquí casi llorando y dijo: estoy cansada, agotada de que la gente en la iglesia venga a exprimirnos y a ordeñarnos a los pastores. Y dijo: y gloria a Dios, tenemos con qué. Pero la gente pareciera que cada día es más pobre en vez de ser bendecido. Entonces nosotros le dijimos: mi hermana, ese cursito ya lo pasamos nosotros. Ese cursito ya lo hicimos nosotros. Y entendimos que si cada persona no da, no va a ser bendecida. Hay unos que vienen a la iglesia y quieren vivir de coche. Mis amados, esto no se lo digo porque yo sepa quiénes son. Dios sabe, estoy hablando de lo que Dios le está diciendo. Que vienen y dicen: yo voy allá y eso nadie se da cuenta si yo paso o no paso. Es más, yo puedo pasar y hasta dejo un sobre en blanco y no pasa nada. O hago la mímica de que he hecho y no he hecho. Como decía un amigo de nosotros, decía: yo meto la mano pero para sacar de ahí. ¿Y saben una cosa?
puede que solamente Dios y tú sepan que tú eres de los que nunca dan nada para Dios. Pero ¿cuántos creen en Dios? ¿Cuántos creen en Dios? Levanten la mano los que están aquí que creen en Dios. Ok, creemos en Dios, y si no, no estaríamos acá. Lo segundo, ¿cuántos creen que esto es la palabra de Dios? ¿Cuántos lo creen? Entonces, cuando Dios nos diga algo, nosotros tenemos que creerle. ¿Cuántos creen que Dios quiere bendecirnos y no maldecirnos? ¿Cuántos? O sea, si yo tengo, por ejemplo, este vaso con comida, digamos que esto es mi comida, y yo ando con mi comida, lo que me queda, como en esta viuda, me queda un poquito de harina y un poquito de aceite. Este es el aceite. Voy a preparar una torta para comérmela con mi hijo y nos vamos a dejar morir. Y cuando va a ese proceso a comerse su tortica, yo creo que ella se imaginó comiéndose su tortica y con su bien aceitadita. Cuando ella iba camino a preparar su tortica, aparece el siervo de Dios, de parte de Dios, porque aquí iba de parte de Dios, y le dijo: tráeme un vaso de agua. Y ella se fue a traerle y le dijo: pero también una tortica. Y cuando él le dijo una tortica o una arepa santanderiana, entonces ella ya iba a hacerlo y se le devolvió y le dijo: ¿sabes qué? La verdad es que a mí no me queda sino esto. Y yo había pensado comérmelo con mi hijo y dejarnos ya morir porque no tenemos más. Y entonces él le dice: ve y haz primero para mí de eso que tienes ahí una torta. ¿Ustedes cómo ven a ese siervo de Dios ahí? Si no supieran lo que pasó después, ¿qué pensarían ahí en ese momento? Oigan, no, ese desgraciado. Uno pensaría, la verdad sí, porque si uno no sabe lo que viene después, pues hasta ese momento que la vaya y le quite la comida a la pobre, el siervo de Dios, pues un desgraciado. ¿Cómo se le va a comer la comida que tiene el pobre? Esa es la rabia y la piedra que le da a los que no conocen lo que sigue, a los que solamente desde afuera ven, porque como nunca han leído la Biblia, no saben lo que sigue, solamente conocen les pidió, y allá se pide, y allá se cobran los diezmos, y allá se le quita a la gente. ¿Sabe que si uno solamente va hasta ahí, uno dice: oiga, ese Elías sí, no, mucho sinvergüenza ese Elías, ir a vivir a costillas de una viuda pobre. Y él le dice: ve y tráeme a mí primero. Eso es una prueba de fe. Digan primero Dios, primero lo de Dios. Si no es así, jamás vamos a poder ser bendecidos. ¿Qué pasa si esa mujer dice: olvídese, que es que primero, no, eso es para mi hijo y para mí? Y se hubiera hecho su torta y se hubiera comido su torta con su hijo, ¿qué le habría pasado a la viuda y al chino? Se mueren. Pero cuando algo viene de Dios, yo tengo que aprender. Ahora yo les voy a decir una cosa. Una cosa es que alguien en la calle me pida y yo tenga lo de mi hijo, lo de pagar el colegio de mi hijo, y otra cosa es que Dios me pida. ¿Se dan cuenta que es diferente? Este siervo venía de parte de Dios y le dijo: tráeme primero a mí, dame primero a mí. A nosotros los siervos de Dios, ¿cómo nos cuesta al principio tener que pedir? Yo tuve que enseñarle al pastor Miguel y le dije: desde la primera reunión que hagamos ya como iglesia, desde ese día vamos a enseñarle a la iglesia a ofrendar. Las primeras barcas que se hicieron en Villavicencio, pastor Andrés y Tatiana, que nos están viendo en este momento, ellos dijeron: ay, no nos atrevemos a tomar ofrenda. Yo les dije: si no tomamos ofrenda, no vamos a bendecir a la iglesia.
Dijo, pastor, es que no sé qué. Entonces le dije, entonces ven, invítame a mí y yo voy y le enseño a la iglesia a ofrendar. Porque a veces cuesta demasiado al siervo que no lo ha hecho, que no ha enseñado sobre esto, porque va a ser tildado, o por temor a ser tildado, como el que va a pedirle a la gente su plata. Es que nosotros no venimos a pedirle a la gente la plata, venimos de parte de Dios a enseñar lo que la Biblia dice. Imagínense estos pastores de esta iglesia al frente que les digo. La iglesia se fue secando, 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 hasta el punto de que ni para comer venía la gente, ni para almorzar venía la gente. Porque a veces creemos que si nosotros sostenemos a la gente y nosotros tenemos una empresa que le da a la gente, uy, les vamos a hacer mucho favor, pero así no es. Así no funciona. El que no le dé a Dios primero no va a ser bendecido. Entonces nos acostumbramos a ser perigüeños. Cuando comenzamos la iglesia, lo primero que hicimos fue constituir una fundación. La fundación tiene la posibilidad de pedir dinero al exterior a nivel social. Y nosotros, si algo hacemos en esta iglesia, gloria a Dios, es social. Ayudamos mujeres cabeza de familia, hacemos encuentros, estamos haciendo actividades todo el tiempo de salvación, mucho para los nuevos, damos mercados, etcétera. Todo eso lo podíamos filmar. Y la gente decía, con una fundación, con una ONG, podemos pedir muchos recursos de afuera para sostener la obra. Ya habríamos comprado el templo, ya habríamos hecho con plata de afuera. Y cuando yo oré al Señor, el Señor me dijo, tú no pedirás prestado, tú prestarás y darás a las naciones. Quiero que Ecofamiliar no sea una iglesia sostenida por el extranjero, sino que Ecofamiliar sostenga obras en el mundo entero. Que seamos de los que bendecimos a otros, porque más bienaventurado es dar que recibir. O sea, si nosotros extendemos la mano, vamos a recibir. Al fin y al cabo el Señor dice, el que te pida, dale. Y si nosotros pedimos, nos van a dar. Pero ¿y la bendición de nosotros qué? ¿Saben por qué Estados Unidos cada vez tiene más plata? Porque ellos han dado. Porque todo el tiempo dan campañas a las naciones, sostienen. Ellos tienen un compromiso de sostener la franja de Gaza junto con Israel. Dan unas partidas multimillonarias para sostener a los que los atacan todo el tiempo. Y ellos lo dan. Y uno piensa, no, pues que no les den. Pero ¿saben qué tienen ellos aquí? El evangelio. Más bienaventurado es dar que recibir. Y cuando uno da, está sembrando. Y todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. Si nosotros no sembramos, no vamos a recoger. Y si a Dios no le damos primero en nuestra vida y en todo lo que hacemos, no vamos a ser bendecidos. Por eso Dios inventó algo que se llaman las primicias, donde lo que le estamos diciendo es primero lo primero. Primero tú. Dice el Señor, vamos aquellos que decís, iremos a tal lugar, traficaremos, comercializaremos y volveremos. En lugar de lo cual deberíais decir, si Dios quiere, o sea, Dios primero, si Dios quiere, iremos a tal lugar y negociaremos y volveremos en bendición, amén. Si nosotros no hemos entendido que si no le damos a Dios primero no seremos bendecidos, entonces nosotros no vamos a poder recibir la bendición. ¿Saben cuáles son los 4 primeros mandamientos de la ley de Dios? Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Digan conmigo, Dios es celoso. Sí, lo mismo que una mujer, que una esposa, o que un esposo. Que si uno no le da a ella primero y lo mejor, ella va a sentir celos.
Entonces Dios dice, no quiero que haya nadie que sea más importante de lo que soy yo en tu vida. Tercer mandamiento: no usarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y cuarto mandamiento: aparta el día de reposo para santificar el nombre del Señor. Los 4 primeros mandamientos de la ley de Dios son para honrar a Dios, para darle a Dios. Y luego sí dice, honra a tu padre y a tu madre. A todos los demás Dios les da. Pero para Dios se cogió 4 mandamientos de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Son primero Dios. Diga conmigo, primero Dios. ¿Y qué pasó con esta mujer? Quiero que lo leamos de pie, por favor. Hace 8 días leí ese versículo, pero es que tengo que terminar de leer lo que sigue. Le dice Elías, verso 13, ayúdeme a leer, por favor. Y Elías le dijo, no tengas temor. Veías como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. ¿Cuántos quieren que eso pase en sus vidas? Hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él. ¿Quién comió primero? Elías. Y ella y su casa muchos días. Había para una comida, pero esto alcanzó para muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Verso 17. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. O sea, se murió. ¿Qué era lo que había dicho esa mamita? Que iban a preparar una torta para comérsela con su hijo y luego se iban a dejar ¿qué? Morir. Digan, nuestras palabras se cumplen. Diga, nuestras palabras se cumplen. ¡Ojo! De esa enfermedad murió mi mamá, de esa murió mi papá. Yo creo que de esa misma enfermedad me voy a morir yo. Usted no se va a morir de enfermedad. Usted va a morir lleno de años y bendecido por Dios el día que Dios lo quiera llevar a su presencia. Verso 18. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo? O sea, en el momento de la prueba, volvió. Claro, ella hasta ahora se acaba de convertir y no había aprendido a manejar la lengua, como los cristianos que todavía no saben manejar la lengua. Y ella le dijo, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? O sea, ella le terminó echando la culpa al siervo de Dios de la muerte de su hijo, cuando la responsable era ella. La que dijo las palabras de maldición fue ella, no él. Y él le dijo, dame acá tu hijo. O sea, el siervo de Dios tampoco le comenzó a decir, usted fue lo culpable, usted. No, el siervo de Dios dijo, tráigame a su hijo. Dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba. O sea, el niño fue al lugar que la viuda había preparado para el siervo de Dios. O sea, lo que nosotros preparamos para Dios un día nos va a servir de soporte para un milagro. Nos va a servir de soporte para un milagro. Y lo puso sobre su cama y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciendo morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él.
Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió, gloria a Dios. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Amén. ¿Cuántos creen que esto es palabra de Dios? Cuando venga el día de la prueba, no reniegues de tu esposo, ni de tu esposa, ni de tus padres, ni de tus hijos, ni de tu empresa, ni de tu iglesia. ¿Sabes qué? Todos ellos han sido bendición para tu vida. Han traído alegría, gozo, paz. No reniegues de tu país. No reniegues. No hables mal, no abras la boca cuando estés en la prueba. Por eso dice la Biblia que cuando le dijeron a la Virgen María, y una espada cuando el bebé lo estaba presentando en el templo, le dijo: y una espada traspasará tu alma, dice la Biblia, y ella meditaba todas estas cosas en su corazón. Ella había podido abrir la boca ahí, pero la Virgen María nos enseñó a callarnos cuando no sabemos qué pasa, a callarnos cuando las cosas no suenan bien, porque siempre que hablamos cuando hay una prueba, la embarramos. Siempre que hablamos cuando hay una pelea, la embarramos. Así que aprende a callar y a cerrar la boca cuando tú no entiendas. Solamente levanta las manos y dile: yo creo que tú eres poderoso para controlar toda mi vida, aunque yo no la entiendo. Y la Biblia dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas, digan todas las cosas. A los que amamos a Dios, ¿qué? Todas las cosas. Levante la mano derecha, diga todas las cosas, así haga, llene todo. Diga: a los que amamos a Dios, todas las cosas, todas nos ayudan para bien. Amén. Para bien. Tú hoy no entiendes por qué la prueba te está sucediendo a ti, pero Dios sí sabe a dónde te lleva. Dios te lleva a transformarte, a pulirte y hacerte como el oro fino a altas temperaturas, para que tu precio sea mayor. Así que cada vez que pasemos por una prueba, entendamos que el Señor quiere ponerle mejor precio a nuestra vida en sus manos. Amén. Vamos a orar. Entonces, aprendimos, mis amados, ¿Dios es primero o no? Dios es primero. ¿Por qué yo debo darle a Dios primero y debe ser Dios primero en mi vida? Porque Él me va a dar esa a mí. ¿Ustedes se imaginan que esa viuda no le hubiera dado? Se hubiera muerto ahí mismo ella y el hijo. Pero no, comieron durante todo el tiempo de sequía y de hambre que vino sobre Israel. Todos esos 3 años comieron. Y hubo siempre, y nunca escaseó. Pero después de que pasó el tiempo, las palabras nos alcanzan, y si uno no corta las maldiciones de lo que ha dicho, esas palabras se cumplen. Puede que ya estemos viviendo en Cristo, pero fuimos maldicientes, pero tenemos una maldición que está persiguiéndonos. Entonces tenemos que ese demonio atarlo, encadenarlo y echarlo fuera de nuestra vida, para que no vaya a ejecutarse esa maldición sobre mi vida y sobre mis hijos. Pero ella no lo hizo. Ella no renunció a sus palabras de maldición y no las llevó a la cruz del Calvario. Entonces, tan pronto pasó la prueba, ¡pum!, se le murió el chino. Y ella le dice: pero otra vez vuelve y abre la boca y declara otra palabra de maldición. Pero es que tú viniste aquí para matarme a mi hijo. Cuando la que había abierto la bocota era ella. Y entonces él le dijo: tráigame el niño, voy a orar por él. Porque cuando nosotros le damos a Dios lo primero, aunque nos cueste, aunque no lo entendamos, entonces Dios va a encargarse de los milagros
en nuestra vida. Y el chico fue resucitado y acompañó a esa mujer hasta que esa mujer partió con el Señor. Y ese chico fue un siervo de Dios. Qué tremendo que es esto. Qué tremendo que es saber que si yo le doy a Dios primero, Él está en el control de mi vida. Y yo le puedo pedir un día por aquello que le di a Él. Dice la Biblia que debemos traer a memoria al Señor lo que hemos hecho para Él en el día de nuestra prueba. Así que si tú estás pasando una prueba, dile: Señor, recuerda que yo he sido fiel, que yo me aparté del pecado, que yo decidí traer para ti, que yo he llevado personas a encuentro, que yo te he servido como guía en un encuentro, que yo he sido fiel, que yo ayudé con una ofrenda especial para una obra en la iglesia. Y el Señor va a decir: sí, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces digan conmigo: primero es Dios. Digan conmigo: primero es Dios en mi vida.